hormonas. Lo mismo pasa con la parte hepática. No solamente se toman algunas pruebas para lo que es hígado, sino que tenemos que ver tanto pruebas de destrucción hepática, las pruebas de obstrucción, ¿sí?, que nos denota colestasis, y las pruebas de función hepática per se. Recuerden que el hígado hace todo, ¿sí? Forma proteínas, almacena azúcar, metaboliza medicamentos, metaboliza grasas, hace todo. Entonces, esas son las pruebas que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Se consideran pruebas de destrucción o lisis hepática, lo que son las transaminasas, tanto la GOT como la GPT, y algo menos específico, el LDH, lo que es la lactato deshidrogenasa, y la GGT, la gamma-glutamidil transpeptidasa. ¿Sí? Sin embargo, para decir que este hígado se está destruyendo, utilizamos GOT y GPT como base de ese diagnóstico. Pruebas de obstrucción están de nuevo, nuestra GGT, pero aquí ya entra la fosfatasa alcalina, ¿sí?, la bilirrubina conjugada, porque si ustedes recuerdan un poquito de bioquímica, al hígado llega la bilirrubina no conjugada, la que se forma de la degradación del grupo M, y en el hígado se conjuga por medio de una enzima que es la UDP-glucuroniltransferasa, y se convierte en bilirrubina conjugada, que pasa a los canalículos biliares. Entonces, si yo tengo obstrucción de esos canalículos biliares, voy a tener un aumento de esta bilirrubina conjugada. Aquí también incluyen lo que son los ácidos biliares y el colesterol. Y las pruebas de función ya son pruebas específicas para ver cómo está funcionando nuestro hígado. Aquí se encuentran el proteinograma, ¿sí?, especialmente la albúmina, que esta se forma en hígado, el tiempo de protrombina, ¿sí?, que recuerden que los factores vitamina K dependientes se forman en hígado. La bilirrubina no conjugada, por lo que ya habíamos hablado, si no está funcionando mi hígado, pues la bilirrubina no se va a poder eliminar y va a empezar a elevarse la no conjugada. La urea, que se forma también en hígado. La glicemia también es muy importante. Entonces, si yo tengo un niño con hepatitis, por ejemplo, tengo que pedir transaminasas, tendré que pedir bilirrubinas, tendré que pedir proteínas y tendré que pedir tiempo de protrombina y glicemia, ¿sí?, para ver qué tal está funcionando ese hígado. Si tengo un paciente con insuficiencia hepática, muy posiblemente le pida todo este panel de exámenes, ¿sí? Entonces, recuerden mucho esta parte para el momento de interpretar y de solicitar un perfil hepático. ¿Sí? Recuerden, no solo son pruebas de función, esto es perfil hepático, todo lo que me sirve para la evaluación del hígado. En general, los resultados o los valores normales de las pruebas hepáticas son similares a las de los adultos. Difieren muy poco en general con relación a la edad. Si ustedes se fijan, son chiquitos, 5 o 10 máximo unidades internacionales litro, que hay diferencia por edad. Por eso en general se toma en cuenta los valores estándar, ¿no? De la GOT hasta 40 o 30 y la GPT hasta 40. ¿Sí? Lo que sí tenemos diferencial es en las bilirrubinas, ¿sí? La bilirrubina varía dependiendo de si es neonato o es un niño ya más grande. Los neonatos, al tener un hígado no funcional y un aumento fisiológico de las bilirrubinas, van a tener una elevación de estas bilirrubinas, si son hiperbilirrubinémicos normalmente. Si tomamos en cuenta un valor entre 12 a 15 hasta los primeros 4 días a una semana, y después empiezan a bajar hasta valores menores de 10, la bilirrubina total, en neonatitos, ¿sí?, hasta el mes de vida. Después del mes de vida ya se evalúa con los valores normales de bilirrubina, que son de 0,7 a 1,2, 1,6, depende de la literatura, ¿sí? Pero en neonatos normalmente tenemos aumentadas las bilirrubinas, ¿sí? Después les digo, los valores son muy poca la diferencia según diferenciales de edad, ¿no? Lo que les decía, hasta el mes ya tenemos muy poquitas bilirrubinas en sangre.
Seguimos con la química sanguínea, el perfil metabólico. Acá vamos a hablar principalmente de dos exámenes, dos pruebas, una que es la glicemia y otra que es el ionograma. Recuerden que la glicemia me ayuda con el perfil hepático y el ionograma también me ayuda a evaluar función renal, ¿sí? Porque es una de las funciones del riñón, el control de los electrolitos, ¿sí? Algo que hay que tomar en cuenta en la glicemia es que los valores que esperamos en el adulto, ¿sí? De 60 a 100, vamos a verlo recién después del mes de vida. Los neonatitos, ¿sí? Los neonatos tienen un valor de azúcar de aproximadamente a 45 a 100 miligramos de decilitro. ¿Sí? Se toma en cuenta 45 como límite inferior, ¿ok? Menos de 45 recién se considera hipoglicemia en un neonato, no como en los niños más grandes o en el adulto, que menos de 60 se considera hipoglicemia. ¿Ok? Eso hay que recordar siempre. Neonatos tienen otro punto de corte en la parte inferior para decir hipoglicemia. En el ionograma no tenemos variación de valores con relación a los valores que estamos acostumbrados a ver en adultos, ¿sí? El sodio de 135 a 145, el potasio de 3.5 a 5 generalmente, el cloro de 90 a 100 o el 70% del sodio, el calcio sérico de 8 a 10 mil equivalentes litro y el magnesio de 2 a 2.5 mil equivalentes litro. ¿Sí? Entonces, los valores son exactamente los mismos, ya sea neonato, preescolar o adulto. También dentro del perfil metabólico se encuentra la gasometría, ¿sí? Esta gasometría es el estudio de gases en sangre. Me va a denotar tiene dos funciones la gasometría, una que es el equilibrio ácido-base y otra la función respiratoria ventilatoria, ¿sí? Cuando veo función ventilatoria, estoy observando presión parcial de CO2, presión parcial de oxígeno, porcentaje de saturación, ¿sí? Cuando veo equilibrio ácido-base, tengo que observar el pH, el PCO2, la presión parcial de dióxido de carbono, el bicarbonato y el exceso de bases, ¿sí? Cuando vea función ventilatoria, necesito sí o sí tomar una gasometría de tipo arterial, pero cuando estoy evaluando ácido-base puede ser tanto parámetros arteriales, o sea, sangre arterial como venosa. No hay un diferencial por edad, pero sí tenemos estos diferentes valores según la toma de muestra. Eso es importante en la gasometría. Y la gasometría se hace desde recién nacidos, así que se puede tomar en cuenta. Reactantes de fase aguda. Estas también están dentro de todo lo que es química sanguínea. Son proteínas que nos ayudan a identificar procesos inflamatorios infecciosos principalmente. Tenemos dos grandes grupos, las proteínas de fase aguda y la velocidad de eritrosedimentación. Hasta hace un tiempo utilizábamos velocidad de eritrosedimentación como una manera indirecta de ver las proteínas en plasma. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se hace la velocidad de eritrosedimentación? Se coloca en un tubo sangre y se espera a ver cuánto tiempo tarda en llegar hasta el fondo las células, ¿sí? Mientras más proteínas tenga en plasma, más va a tardar en bajar la célula. A eso se refiere la velocidad de eritrosedimentación. Un valor normal es hasta 20 segundos y esto se aumenta mientras más proteínas haya. Y por ende, si hay más proteínas, en teoría hay mayor proceso inflamatorio. Sin embargo, la velocidad de eritrosedimentación es muy inespecífica. No es fácil de, es fácil de realizar, pero no nos denota de forma rápida un proceso infeccioso. Por eso es que ahora vemos todo lo que son proteínas de fase aguda. Estas proteínas van a aumentar durante la infección, en las cuales tenemos lo que es la proteína C reactiva, la procalcitonina, el fibrinógeno y la lactoferrina, la ferritina, perdón. Los que más utilizamos son la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿sí? Esta proteína C reactiva, el PCR, se eleva más o menos entre las 12 y 14 horas y va a haber un pico recién después de 24 a 48 horas de iniciada la infección.
¿sí? El valor normal es de menos de 6 miligramos decilitro, ¿sí? Pero no significa que un valor de 10 sea similar a infección, o sea, lo mismo que infección. Depende, a veces van a ver algunos libros, te dicen, te dan unos valores estándar específicos para decir si es viral o si es bacteriano, ¿no? Por ejemplo, te dicen menos de 30 el PCR, lo más probable es que sea inflamación. Si es a menos de hasta 60, lo más probable es que sea viral, y si es más de 60 o más de 90, que sea bacteriano. Sin embargo, estos puntos de corte no son así clavados, ¿sí? Porque se ha visto, por ejemplo, con el COVID, que si bien es una infección viral, puede darnos proteínas C reactivas de 300, de 240, ¿sí? Y eso no solamente por la infección, sino por la reacción inflamatoria que conlleva la infección por COVID. La procalcitonina, sin embargo, es una proteína que se activa mucho más antes del inicio de la infección. Entonces, se puede detectar ya entre las 12 a 3 primeras horas, con un pico a las 12 horas de inicio. Entonces, es mucho más sensible para detectar infección. Lastimosamente, no todos los centros hospitalarios tienen procalcitonina dentro de su gabinete de laboratorio. Si tuviéramos, lo tenemos que solicitar. Si no tenemos, tenemos que pedir proteína C reactiva. El valor normal de la procalcitonina es igual o menor de 0.5 miligramos decilitro. Sí, y algo que hay que siempre recordar es que si yo estoy frente a una patología infecciosa, debo solicitar, aparte, junto con el hemograma, un reactante de fase aguda, ¿sí? Porque me va a ayudar a ver todo el perfil infeccioso, ¿sí? Como han visto en los niños chiquitos, en los neonatos, puedo tener valores altos de recuento de leucocitos, que si no lo asocio a un reactante de fase aguda, puedo malinterpretarlo como infección, ¿sí? O decir esto es normal y sin embargo sí estamos frente a infección teniendo en cuenta la clínica y el reactante, ¿ya? Siempre acuérdense de eso. Hemograma más un reactante de fase aguda si están sospechando de cuadro infeccioso. Examen de orina. Habíamos dicho que esto nos ayuda mucho con la parte primero infecciosa y también como función del riñón. Va a tener 3 pilares de diagnóstico, lo que es el examen macroscópico, el examen microscópico y la tira reactiva. El examen macroscópico lo que me dice es aspecto, color, olor, o sea, qué es lo que estoy viendo con el examen de orina. Y la tira reactiva va a ser, dependiendo de los parámetros del fabricante, un test semi-cuantitativo rápido, ¿sí? El cual consta de, su nombre lo dice, una tirita, en la cual introduzco en la orina y me va a marcar de colores dependiendo del fabricante, ¿ya? Cada uno de estos colores especifica una prueba, ¿sí? ¿Qué tenemos en la tira reactiva? Leucocitos, nitritos, me denota urobilinógeno, la presencia de proteínas, el pH se hace con tira reactiva, la presencia de sangre, de cetonas, bilirrubinas, glucosa y en algunos casos ácido ascórbico y gravedad específica. ¿Sí? Como les dije, depende del fabricante. Tienen los frascos, ¿sí? Estos frasquitos donde se utilizan las tiras y ahí te dice cuánto es el valor aproximado dependiendo del color o de las cruces positivas que te dé cada una de las tiras, ¿ya? Que si se han dado cuenta, si ustedes han leído un examen de orina, todos te dicen aspecto límpido, color sui generis, olor sui generis, y te ponen, ¿no? Leucocitos una cruz, proteínas 2 cruces, cetonas 2 cruces, ¿sí? A eso se refiere el examen de tira reactiva. El examen microscópico ya te da sedimento, ¿sí? Aquí buscan en el microscopio células, ¿sí? La presencia de cilindros y la presencia de cristales. Ustedes ven acá un examen de orina normal, ¿sí? Aparte de todo lo que hemos visto, también se ve la densidad, que lo normal es que vaya de 1010 a 1025, ¿sí? Este es el valor normal de la densidad. El pH generalmente va de 5 a 7, la mayoría de las veces. Rara vez tenemos pHs más básicos.
¿sí? La tira reactiva te tiene que decir proteínas negativa, glucosa negativa, cuerpos cetónicos negativos, bilirrubina negativas, hemoglobinas libres negativas, nitrito negativo. Si hay positivo ya tenemos que empezar a pensar. ¿Sí? Si hay glucosa positivo, no será una diabetes. Si hay cuerpos cetónicos, no estará deshidratado, no será una cetoacidosis diabética. Si hay nitritos, no será infección. ¿Sí? Recuerden, los nitritos son pruebas, o sea, es un... se me dio el nombre. Es un producto de la reacción de los leucocitos frente a la infección. Entonces, si hay positivo, significa que hay reacción inflamatoria en esa orina. ¿Sí? El sedimento, la microscopía me busca leucocitos, que depende del valor, que depende de si es varoncito o mujercita, para ver qué cantidad de leucocitos me denotan infección. Sí, generalmente tomamos en cuenta en varones menos de 5 por campo y en mujercitas menos de 10 por campo. ¿Sí? Los eritrocitos tienen que ser poquitos, menos de 2 a 5 por campo. No tendrían que haber células epiteliales, el moco debería ser escaso y las bacterias deberían ser nulas. Estamos hablando esto en una orina tomada con buena técnica a media micción. Aseo previo, un chorro primero al inodoro y después recién en el frasco. Los cilindros me van a mostrar lesión a nivel glomerular. ¿Sí? Cuando tenemos hematuria, estas se apelotonan y tenemos los cilindros hemáticos. Si tenemos cilindros leucocitarios, lo mismo, se ven apelotonamiento o acúmulo de células. ¿Sí? Y esto normalmente va relacionado con alteración glomerular. Y los cristales van a ser la presencia de minerales en orina. Uno de los más comunes es la presencia de los uratos amorfos. Estos uratos que son normales en orina, en escasa cantidad, salvo en recién nacidos, donde sí tienen un aumento de los uratos amorfos, en especial cuando tenemos bebés deshidratados. Por eso no sé si alguno ha tenido bebés o ha visto, muchas veces los bebecitos que no toman mucha leche la primera semana de vida tienen unas orinas que son entre naranjas a rosadas, que son llenas de uratos amorfos. ¿Sí? Dentro de estos cristales también podemos tener cristales de oxalato de calcio, ¿sí? Que si son abundantes nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de hipercalciuria y de litos en orina. También podemos ver cristales de urea y cristales de otros minerales, pero el más común son los uratos amorfos. Eso en el examen de orina. Coproparasitológico. Sí, acá tenemos que hacer el estudio de las heces. Podemos verla por examen macroscópico directo, donde vamos a ver la consistencia, las características de las heces, el color, el olor. El análisis bioquímico, que me denota el coprofuncional, o sea, la presencia de almidón, la presencia de grasas. Puedo identificar el pH de las heces, la presencia de lactosa o de azúcares reductores que me guían un poquito con deficiencias específicas, como por ejemplo los intolerantes a la lactosa, que van a tener azúcares reductores positivos. También se puede hacer la prueba de sangre oculta en heces para buscar hemorragias digestivas. Sí, es muy importante. Y también está el examen microbiológico. En el microbiológico buscamos directamente al microscopio con alguna tinción parásitos, buscamos bacterias y se pueden hacer algunas pruebas especiales, como por ejemplo la detección de Helicobacter pylori en heces, antígeno para Helicobacter pylori en heces. ¿Sí? Entonces puedo hacer muchas cosas con el coproparasitológico. Y el coproparasitológico va de la mano con la citología del moco fecal, en especial si estoy sospechando de patología infecciosa, ¿sí? Infecciosa inflamatoria. Este moco fecal va a ser una mezcla de todo lo que son las defensas de superficie, detritos celulares y la presencia de polimorfonucleares, ¿sí? Que están activados con la reacción inflamatoria. Se considera positivo a más de 20 células de polimorfonucleares por campo y nos va a denotar infección activa. Entonces, lo mismo que habíamos dicho con los reactantes de fase aguda, si yo estoy sospechando de una diarrea de tipo infeccioso inflamatorio, pues tengo que pedir coproparasitológico más moco fecal, porque este moco fecal me va a decir sí, hay infección y sí podrías iniciar antibiótico previo al coprocultivo, ¿ok?
Si tuviera moco fecal negativo, significa que no hay activación de neutrófilos, o sea que no hay infección bacteriana o inflamatoria activa y no necesitaría el inicio de antibióticos, solamente manejo sintomático. También dentro de lo que son las pruebas de laboratorio, las pruebas bioquímicas, están las pruebas de tamizaje neonatal. Si ustedes se fijan en el cuadro que tenemos acá, hay un montón de pruebas de cribado metabólico, ¿sí? Que se podrían hacer. En nuestro país hacemos hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita. Y también en algún momento se había implementado fenilcetoanuria, déficit de biotinidasa y galactosemia. ¿En qué se basan estas pruebas? En que son enfermedades que no se detectan rápido, ¿sí? Solamente se pueden diagnosticar clínicamente después de que el daño ya ha sido realizado, y al ser pruebas de alteración de una enzima, son fáciles de detectar por medio de este cribado, aunque sean pacientes asintomáticos. Entonces, las pruebas del tamizaje neonatal se realizan por la pruebita del talón. Se hace una punción capilar en el taloncito del bebé y la sangre se la coloca en estos papeles filtros, ¿sí? El cual es llevado al laboratorio de referencia, se hacen las pruebas correspondientes. Como les dije, en nuestro medio ahora, a partir de este año, o mediados del año pasado, más o menos, ya se ha instaurado el programa para parte de TSH, que ya lleva 10 años, de hiperplasia suprarrenal congénita y fibrosis quística, ¿sí? Ya estamos haciendo esas pruebas. Se hace por lo mismo y es obligatorio en todo menor de un mes. En todo neonato tiene que hacerse la prueba de tamizaje neonatal. ¿Ok? Bueno, nosotros ya hemos vuelto, así que vamos a continuar. Pruebas de gabinete. Todo lo que es relacionado con imagen se denomina pruebas de gabinete. Acá la radiografía convencional es la que más utilizamos, ¿sí? Ay, ¿qué pasó acá? Perdón. Ok. Creo que recién está mandando el link de asistencia, por si acaso anótense, por favor. Les decía, una de las que más utilizamos es la radiografía de tórax. Sí, siempre hay que tener en cuenta la evaluación técnica de estas placas. Hay que ver la rotación, o sea, que haya misma distancia entre las costillas, entre las clavículas, que esté bien centrada, que la inspiración sea correcta. Generalmente tomamos en cuenta que las cúpulas diafragmáticas estén a la altura del sexto arco intercostal y que tengan una buena penetración, ¿sí? Que no sean ni muy claras ni muy oscuras. Para eso se tiene que visualizar la columna a través de la silueta cardíaca. ¿Sí? Como ven acá, esta es una placa de tórax normal de un lactante. ¿Sí? Vemos que está centrada, ¿ven? Distancia, la misma distancia de las clavículas, casi la misma distancia entre cada una de las parrillas costales. Vemos que no esté rotada, ¿no? Que esté bien inspirada, ¿sí? Más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre el sexto y el séptimo arco intercostal, que se encuentre las cúpulas diafragmáticas y que esté bien penetrada, que yo pueda ver la columna a través de la silueta cardíaca. Sí, eso siempre tenemos que evaluar. Recuerden, PA para pulmones, o sea, proyección postero-anterior para pulmones, proyección antero-posterior para ver corazón. Eso generalmente en la radiografía de tórax. Y algo que es muy importante en la radiografía de tórax es que en menores de 2 años puedo tener fisiológicamente este ensanchamiento del mediastino, porque los niños tienen el timo activo. ¿Sí? Recuerden que el timo es parte de nuestro sistema inmunológico, es el lugar donde se activan los linfocitos T, ¿sí? Y se encuentra la glándula formada y grande hasta los 2 años. Después de los 2 años, este timo empieza a regresionar y desaparece. ¿Sí? Tomando en cuenta que un ensanchamiento del mediastino en niños más grandes o en adultos ya se debe considerar anormal. Pero en niños tenemos este ensanchamiento en mediastino anterior, que es compatible con el timo, ¿sí? Normal. Si no tuviera, ahí me preocupo.
También hay que tener en cuenta algunas características de los huesos de los niños en la radiografía convencional, ¿sí? Tenemos varios puntos que hay que recordar cada vez que vemos una radiografía de un niño. Primero, el periósteo siempre es más grueso, es más activo, por ende va a necesitar periodos de inmovilización mucho más cortos. El hueso es más elástico y es menos frágil. Por eso también es que en los niños se presentan fracturas incompletas, como la fractura en tallo verde o la fractura en rodete, que no se ve en el adulto directamente se rompe el hueso, ¿sí? Tenemos que recordar la presencia de los cartílagos de crecimiento. En esta epífisis, ¿sí? Tenemos la línea de cartílago de crecimiento. Recuerden, los huesos largos crecen del cartílago de crecimiento para adentro. Los huesos planos crecen de un núcleo de osificación para afuera, ¿sí? Y eso siempre hay que recordar, ¿sí? Estos núcleos de osificación en las epífisis también van a estar presentes. Van a ver, los niños más chiquitos tienen solamente el hueso largo y no tienen nada a los costados. Mientras van creciendo, va apareciendo ese núcleo de osificación. Sí, no es que no tenga huesos, sino que esos huesos son suavitos y están mayoritariamente formados por cartílago. Me ha pasado que ha venido un interno y me ha dicho, doctora, tiene fracturas múltiples, y en realidad eran los cartílagos de crecimiento. Entonces, tienen que recordar eso, por favor. ¿Sí? Siempre hay que pensar en que tienen una rápida consolidación de las fracturas. Entonces, una fractura, en vez de tardar 6 semanas o 4 semanas en curar, un niño puede que cure en 2 a 3 semanas. Y también hace que tengamos estos retrasos de consolidación a la pseudoartrosis, las faltas de consolidación, sean muy raros en pediatría, ¿sí? Sin embargo, al tener esta actividad del hueso más amplia, vamos a tener zonas de hipercrecimiento de la fractura. Entonces, los callos de osificación son mucho más grandes que en el adulto. Sin embargo, al tener una alta remodelación, van a desaparecer y van a formar hueso nuevo, casi funcional normal, en un 100% de los casos, la mayoría de las veces. Ese es un claro ejemplo, son las fracturas de clavícula en niños, que rara vez llegan a ser quirúrgicas, independientemente de si es una fractura desplazada o no, porque aún así no haya contacto o esté el hueso angulado, tiene tal capacidad de regeneración que solito lo va a volver a reacomodar, ¿sí? Esa es la gran ventaja de los chicos. Entonces, recuerden siempre esas características en radiografía de huesos largos principalmente, ¿sí? Acá les he colocado cosas puntuales, diferencias puntuales entre lo que es la radiografía convencional en adultos y en niños. Sí, obviamente vamos a ver, siempre recuerden cartílagos de crecimiento, siempre recuerden esto del timo en la placa de tórax. En la placa de abdomen casi no tenemos ningún cambio, salvo que los enanos son más panzoncitos la mayoría de las veces. También es importante con la parte de radiografía el uso de contrastes. ¿Sí? Es común en pediatría pedir radiografías de contraste, en especial cuando tenemos sospecha de alteración morfológica. De las más comunes son la cistoretrografía retrógrada o la cistoretrografía excretora, o también los enemas varitados, las placas con enemas varitados para ver silueta intestinal. Si usted se fija en una placa convencional, no me va a mostrar lo que me mostraría uno con contraste, ¿sí? Donde sí puedo identificar un megacolon en este caso, ¿no? O en la parte vesical me va a mostrar o aislamiento, ¿sí? Como ven acá, que no tengo continuidad franca, una estenosis del uréter o una hidronefrosis, como se ve en la otra imagen, ¿sí? Buscamos dependiendo de la patología, ¿ok? Pero se puede utilizar, de preferencia con contrastes hidrosolubles no ionizantes. La ecografía también otro examen complementario bastante utilizado en pediatría. Es rápido, no es invasivo, lastimosamente es operador dependiente, ¿sí? Idealmente la ecografía lo tiene que hacer un especialista en imagen, ¿sí? Ahora están muy de moda la realización de maestrías o de diplomados en ecografía, eso no los hace ecografistas, ¿sí? Necesitamos hacer la especialidad, ya que al ser una prueba operador dependiente,
hace de que mientras más casos se vea, se puedan identificar las alteraciones con mayor facilidad, ¿sí? Por eso es importante que lo haga un personal calificado. La ecografía en los chicos tiene algunas características, ¿sí? Los niños tienen mayor porcentaje de agua, ¿sí? Por ende, van a tener una mejor transmisión del sonido. Recuerden que la ecografía se hace por ondas sonoras. Y también tienen un menor porcentaje graso. Por ende, las imágenes de la ecografía en niños van a tener una mejor resolución con relación a las ecografías de los adultos. Sí, obviamente dependiendo de la grasa, del tamaño y del transductor, ¿no? Porque incluso para niños tenemos transductores más pequeñitos que de los adultos. ¿Qué ecografías aplicamos nosotros en la parte pediátrica? Perdón. Lo más común, la ecografía abdominal, podemos ver todas las estructuras de tanto intestino, hígado, vaso, buscamos también exploración del sistema urinario, más que todo relacionado con infecciones a repetición o sospecha de anomalías estructurales a nivel urinario. Puedo hacer radiografía, ecografía de la cervical y partes blandas. Por ejemplo, si tengo un paciente con hipotiroidismo, voy a buscar tiroides. Si tengo ganglios infartados, voy a buscar los ganglios. En la parte locomotora, una de nuestras principales ecografías es la exploración de caderas para detección de displasia antes de los 3 meses. Se realiza, ya se considera mejor la ecografía en manos especializadas que la radiografía para detección de displasia de cadera, por ejemplo. Puedo hacer exploración tanto de aparato genital femenino como de masculino, ¿sí? Femenino buscando útero, buscando ovarios. En la parte masculina buscando testes, me ayuda mucho con lo que es la criptorquídea. Si tengo sospecha de hernia, puedo hacer estas ecografías inguinales. Y una exploración que es casi exclusiva de pediatría es la exploración del sistema nervioso central por medio de ecografía. ¿Sí? Esto se realiza por medio de la ecografía transfontanelar, ¿sí? La fontanela anterior de los bebés, siempre que tenga una buena ventana, que sea amplia, con un transductor adecuado, podemos ver estructuras intracraneales, ¿sí? Podemos ver cerebro, me detecta masas ocupantes, me detecta hidroencefalias, me detecta sangrados, ¿sí? Entonces lo puedo utilizar. Se utiliza generalmente hasta casi los 6 meses, a veces hasta el año, dependiendo de la ventana, dependiendo qué tanto se ha cerrado la fontanela, pero lo más común es hacerlo en neonatos o en niños menores de 3 meses, donde tenemos una fontanela amplia y una buena ventana para ver el sistema nervioso central. Si ustedes se fijan, tengo hartas formas de realizar. Puedo hacer ecografía de todo, puedo hacer ecografías articulares, puedo hacer ecografías de partes blandas, como les dije. Se puede hacer, por ejemplo, en la sospecha de abscesos, puedo hacer ecografías. ¿Sí? Siempre operador dependiente, en manos calificadas. La ecografía es un excelente examen complementario. También podemos realizar en pediatría la tomografía axial computarizada, pero acá tenemos algunas cosas que considerar. Utiliza radiación ionizante, que es mucho mayor que una radiografía estándar. Comparada a la radiografía, tiene un alto costo. Sin embargo, de un tiempo a esta parte ya ha bajado mucho los costos de la realización de una tomografía. Lastimosamente en niños, al ser un equipo bastante grande, al necesitar estar quietos por entre 5 a 10 minutos, muchas veces mientras más chiquito es el paciente requiere sedación y eso nos aumenta un riesgo extra a la realización de la tomografía. Y también nos permite la utilización de medios de contraste, ¿sí? Por ejemplo, en un TEC, 1000 veces se va a preferir realizar una tomografía que me muestra encéfalo a realizar una radiografía y una tomografía porque lo estoy irradiando 2 veces. ¿Sí? Idealmente hay que ver en qué patología lo voy a utilizar, ¿sí? Para poder indicar. Y como les dije, tenemos estas consideraciones. La resonancia magnética también se puede utilizar en pediatría. Son imágenes de alta definición. Utilizamos radiación no ionizante. Sin embargo, o sea, no utiliza radiación ionizante, perdón, pero también requiere sedación y lastimosamente tiene un alto costo y en nuestro medio tiene poca disponibilidad. ¿Sí? Las resonancias se utilizan principalmente para alteraciones del sistema nervioso central,
masas ocupantes que no se puedan identificar con un TAC, lesiones cervicales, lesiones de médula o también algunas alteraciones articulares. Nuevamente, no es común que pidamos prueba de resonancia magnética nuclear, pero se puede utilizar. También podemos utilizar estudios nucleares de otra gama, como lo que nos dan los estudios de morfología funcional. Sí utilizan bajas dosis de radiación, pero tenemos marcadores radiotrazadores activos. ¿Sí? En general son no invasivos y tienen una baja incidencia de efectos adversos. ¿Sí? Dentro de este grupo de estudios nucleares está la gammagrafía renal, ¿sí? Donde podemos ver función del riñón. Tenemos el centellograma o gammagrafía tiroidea, ¿sí? Con el ejemplo que habíamos utilizado hace un momento de si tengo un hipotiroidismo congénito, busco tiroides, no la encuentro o la encuentro muy chiquita, se termina de estudiar como una gammagrafía en la cual inyecto yodo radioactivo y este va a pintar y va a marcarme la localización de la tiroides, la funcionalidad de la tiroides. ¿Sí? También se utiliza la gammagrafía o el centellograma óseo, ¿sí? Que en patologías específicas, ¿sí? En adultos, por ejemplo, siempre van a pedir en pacientes con CA de próstata porque es una de las metástasis. En niños, si se sospecha de metástasis ósea, se puede realizar. Incluso fracturas se puede ver con una gammagrafía, pero no vamos a pedir gammagrafía para ver una fractura si tengo una buena radiografía simple, ¿sí? También otro estudio que se realiza más que todo en pacientes oncológicos es la tomografía por emisión de positrones o también llamada PET-scan. Acá nos va a dar imágenes tanto morfológicas como funcionales. Repito, se utiliza en oncología. Nos ayuda a detectar masas tumorales hasta de 1 milímetro, a diferencia de las tomografías con contraste que requieren 1 centímetro al menos de masa para poderse identificar. Nos ayuda tanto en estadificación como en evaluación de tratamiento. Ya hay centros en nuestro país que realizan PET-scan en La Paz y en Santa Cruz, aunque si bien son caros, se debe saber que se utiliza. ¿Sí? Aparte de la tomografía común, se inyecta el trazador dependiendo de la patología, un trazador específico para cada tipo de cáncer, y se logra localizar lesiones. ¡Ay, caramba! Algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta con lo que es las imágenes. ¿Sí? Tengan en cuenta que primero tenemos alto riesgo de radiación. Sí, recuerden, los niños son células en crecimiento, entonces la radiación tiene dosis acumulativa. Debemos evitar irradiarlos si es posible, ¿sí? Entonces, solo utilizar radiografías o tomografías en caso necesario. Obviamente, si es necesario, lo tenemos que utilizar. Sí, un ejemplo es, por ejemplo, un ataque de tórax es el equivalente a 200 radiografías de tórax. Entonces, siempre hay que considerar en dónde vamos a utilizar. También tenemos que tener en cuenta las reacciones adversas a materiales de contraste, ¿sí? Ya sean estos por hipersensibilidad o por quimiotoxicidad. Esto es más común en pacientes atópicos. Por eso la alternativa es utilizar los contrastes no iónicos. Sin embargo, también se puede hacer reacción alérgica a estos. También podemos tener reacciones adversas a material radioactivo si estamos en un estudio nuclear. Esto más que todo relacionado con falla renal. Si bien son infrecuentes, hay que tomarlos en cuenta. Y el hecho de que para muchos de estos exámenes necesitemos sedar a los niños chiquitos, vamos a aumentar riesgo con relación a los sedantes. Por eso, nuevamente, tenemos que hacer un uso racional dependiendo de si realmente necesito esta prueba, ¿sí? Si es que con 3 placas voy a ganarme un cáncer, ¿no? O si es que me puedo arriesgar a sedar a ese chico, ¿sí? Entonces, son cositas que tenemos que pensar al momento de tomar una decisión de examen de gabinete. Ya lo último, microbiología. Vamos a correr un poquitín. Dentro de las pruebas microbiológicas vamos a tener las pruebas de examen directo, las pruebas de detección antigénica, las pruebas serológicas, los cultivos, la sensibilidad por medio del cultivo y la detección molecular. Todas estas pruebas microbiológicas están orientadas a la detección del agente etiológico de las infecciones, ¿sí?
El examen directo normalmente está dado dependiendo de las tinciones, se agarra la muestra y se la pone al microscopio para buscar para encontrar lo que estoy buscando. Las tinciones más comunes utilizadas, la tinción de Gram para la búsqueda de bacterias, ya sean Gram positivas o Gram negativas. Puedo utilizar la tinción de Ziehl-Neelsen en busca de microorganismos ácido-alcohol resistentes, tuberculosis, se detecta con la tinción de Ziehl-Neelsen. También puedo utilizar la tinción de Giemsa, que me ayuda con parásitos principalmente, ya sea Plasmodium, Leishmania. ¿Sí? La tinta china, la tinción de tinta china, que me busca hongos. ¿Sí? La tinción de Yugol, por ejemplo, me sirve para el yodo de Lugol para huevos de parásitos, para Ascaris, por ejemplo. Entonces, dependerá qué estoy buscando para que se hagan las diferentes tinciones. También se consideran pruebas de examen directo, el micrométodo, que es la prueba de Strauch, donde buscamos Trypanosoma cruzi en sangre, la gota gruesa, el que me busca malaria, ¿sí? El cuerpo parasitológico es considerada una prueba directa, porque recuerden que se hacen algunas tinciones para buscar los parásitos específicos. El test de Graham, que es una prueba específica para oxuriasis, en la que se coloca una cinta adhesiva, se pega en el ano y se revisa al microscopio para ver si tenemos o no huevos de oxurios, de Enterobius vermicularis. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo pueda identificar de forma directa está dentro de este grupo de exámenes. Las pruebas de detección rápida, la detección antigénica, se realiza principalmente por test rápidos. Existen para estreptococo, existen para hemófilos, para influenza, perdón, y el más común que se está utilizando es el SARS-CoV. ¿Sí? Las pruebas de antígeno nasal son estas pruebas de detección antigénica donde te dice en más o menos 15 minutos tengo patógeno, no tengo patógeno. ¿Sí? Ahora ya son bastante sensibles las nuevas pruebas que han llegado, si bien todavía dan falsos positivos, pero están relacionadas con la clínica. ¿Sí? En patología, por ejemplo, de amígdalas en el extranjero, por ejemplo, en la Argentina, no te dan antibióticos, sino te hacen un test de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sí, que sería lo ideal hacer. Pruebas serológicas, acá buscamos microorganismos que son difíciles de cultivar in vitro, como por ejemplo los virus o las bacterias atípicas, los microorganismos atípicos como el microplasma o la clamidia. Acá lo que medimos son inmunoglobulinas, ¿sí? Tanto inmunoglobulina M como la inmunoglobulina G, algunas veces pedimos IgA. ¿Sí? Hay que recordar que la IgM se denota en fase temprana de la enfermedad, o sea, en la enfermedad aguda, dando un máximo alrededor de los 7 a 10 días, dependiendo de la patología. La IgG ya nos va a denotar o seroconversión o exposición pasada. ¿Sí? Utilizamos pruebas serológicas para muchas patologías, hepatitis, por ejemplo, esto de los gérmenes atípicos, clamidia, micoplasma, podemos hacer para COVID, que es uno de los ejemplos actuales. Sí, dentro de este grupo de pruebas serológicas están desde la detección por ELISA, está la detección por IFI, ¿sí? O el HAI, que también me busca prueba serológica. Los cultivos ya van a ser crecimientos bacterianos en medios específicos. Lo más común es que se utilice agar sangre, pero podemos utilizar algún medio especializado si estoy sospechando de alguna bacteria específica. Sí, lo más común que utilicemos es el hemocultivo, el cultivo en sangre, el urocultivo, que es el cultivo en orina, y el copro en heces. Sin embargo, yo puedo cultivar cualquier secreción o cualquier tejido. Si estoy sospechando meningitis, líquido cefalorraquídeo, si estoy viendo garganta, un test me salió negativo, puedo hacer un cultivo de hisopado orofaringio, puedo cultivar secreciones, puedo cultivar tejidos. Siempre que tenga sospecha de infección, lo puedo hacer. ¿Sí? Y siempre va de la mano el cultivo con el antibiograma. ¿Sí? Si ustedes ven en esta caja de Petri está la siembra de la bacteria, ¿sí? A la cual se le colocan los discos de antibiótico. Se va a considerar un antibiótico, que una bacteria es sensible a un antibiótico cuando tenemos este halo de inhibición, ¿sí? Mientras que si no se cuenta con el halo de inhibición, esa bacteria es resistente al antibiótico in vitro, ¿sí?
También tenemos los hemocultivos, que son estos frascos específicos, ¿sí? Como el Hemobactec, en el que se coloca la sangre dentro de este medio de cultivo y en equipos especiales se pone a cultivar, valga la redundancia, donde se evidencia el crecimiento mucho más rápido en estos medios de cultivo que en las cajas Petri. Siempre va a ir relacionado cualquier cultivo con antibiograma, porque esto nos va a dar guía terapéutica y detección de resistencias. También vamos a tener las pruebas de detección molecular. Aquí está la reacción de cadena en polimerasa, que ahora está muy de moda con el COVID. Lo que hace es amplificar los ácidos nucleicos. Pueden ser una sola prueba, ¿sí? Que es el PCR para SARS-CoV-2, por ejemplo, o los paneles múltiples, ¿sí? Estos paneles múltiples, como por ejemplo el Film Array, que me detectan diferentes virus o bacterias en la misma detección. ¿Sí? También me sirve para detectar genes de resistencia, como por ejemplo el GeneXpert, que es para detección de tuberculosis, me detecta las resistencias a rifampicina, ¿sí? Que están mediadas por genes. Dependerá mucho del tiempo de resultado para ver si es un PCR estándar, si es un PCR en tiempo real o estos paneles rápidos, ¿no? Como el GeneXpert y el Film Array. Acá les voy a poner un ejemplo de panel respiratorio, el Film Array, en el cual me detecta 20 patógenos respiratorios diferentes. Si ustedes se fijan, desde virus, adenovirus, los coronavirus SP, por así decirlo, los que antes nos producían el resfrío común, metaneurovirus, tengo influenza, tengo parainfluenza, aparte de bacterias productoras de alteraciones respiratorias, como la Bordetella pertussis, Clamidia pneumoniae y Clamidia trachomatis. Entonces, en una misma prueba, ¿sí? Muchas veces de hisopado o de esputo, se puede hacer este panel respiratorio. Existen también paneles de Film Array, tanto para sangre, ¿sí? El cultivo de sangre, para panel gastrointestinal en heces, que también me busca diferentes bacterias, virus o parásitos, y también el Film Array meningio. En nuestro medio tenemos Film Array, si no me equivoco, en el Hospital Gastroenterológico para panel gástrico y para panel respiratorio, ¿sí? Y como ya les había mencionado, el GeneXpert, que es una prueba de PCR en tiempo real para tuberculosis, ¿sí? Y el PCR de COVID, que es el que más estamos utilizando esta temporada. Tienen esta tecnología de reacción en cadena de polimerasa, ¿sí? Chicos, preguntas. Creo que ya estamos un poquito tarde. No, doctora. Todo clarito, ¿no? Les voy a subir los 2 artículos que no pude subir, he estado con problemas con el internet, ahora lo que les debía. Y recuerden que el miércoles ya vamos a empezar con la revisión de historias clínicas, va a ser por sorteo, así que empiecen a trabajar con sus historias clínicas, ¿sí? Terminamos con esto. Gracias por lo del recuperatorio. Vayan a su otra clase. Cualquier duda por inbox, ¿ok? Está bien, Doc. Gracias. Gracias, chicos. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.